La editorial Digital Reasons presenta el libro Indigenismo y Evangelización. Los autores María Saavedra y Javier Amate analizan las bases culturales de los pueblos que entran en contacto a partir de 1492, para a continuación poner de manifiesto la dinámica de un proceso que se traduce en misión, promoción social y educativa y en defensa de la condición jurídica del indígena americano. Evangelización e indigenismo nació como una propuesta de la editorial de Digital Reasons y me parece muy interesante porque si bien hoy es verdad que se ha logrado un enorme avance en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de América, buceando un poquito en el pasado, había que ver si realmente había habido otras campañas, digamos, indigenistas en favor de esos derechos en el pasado. Entonces, como historiadora, yo sé que hay mucho mito sobre la conquista y la evangelización de América. Y por otra parte, quería ver cómo había sido el primer tratamiento de los indígenas, que lo he trabajado más desde el punto de vista de las leyes, de la corona, toda esa gran legislación indiana que hay de protección al indígena, pero lo que buscábamos era precisamente ver cómo dentro del proceso evangelizador se había dado cuál es el papel que habían jugado los indígenas y cómo había sido la concepción que los misioneros habían tenido de esas poblaciones indígenas, que tenían culturas muy distintas, religiones muy distintas, con ritos que a veces repugnaban a los españoles, ¿no? Como podían ser los sacrificios humanos o como podían ser el canibalismo, incluso el canibalismo ritual. Entonces entramos a trabajar sobre este tema, intentamos ver distintos aspectos, sobre todo distintos territorios en los que habían trabajado, por una parte sacerdotes seculares, por otra parte religiosos, y lo que descubrimos es que efectivamente si la corona se preocupó de generar leyes de protección al indígena, si alguien fue capaz de hacer que se cumplieran esas leyes fueron precisamente los misioneros, que en algunos casos cometieron fallos, lógicamente, pero sí que había una apuesta clara por defender el derecho de ese indígena que pasaba a ser un bautizado, un indio cristiano. Y la idea de hacer un libro digamos, a cuatro manos, ¿no? Entre dos historiadores de dos generaciones diferentes, también pareció interesante porque, como dice Eliot, el gran historiador hispanista Eliot, hay veces que una generación deja un tema como si estuviera cerrado y la siguiente generación abre nuevas preguntas. Pues esta era la idea que yo tenía con el historiador joven, Javier Amate, y efectivamente él se planteaba preguntas que quizá yo hasta ahora no las había tenido en cuenta, ¿no? Y entonces, pues desde hasta qué punto la Iglesia está subordinada o no a los intereses de la corona, hasta qué punto la evangelización no es más que una excusa para colonizar, hasta qué punto Bartolomé de las Casas es una voz aislada en el desierto que grita por la defensa de los derechos indígenas, y nos hemos ido dando cuenta que no es en absoluto una voz aislada. Bartolomé de las Casas es discípulo de otra comunidad de dominicos y junto a él hay que contar con otras personas. Hicimos un capítulo que se llama Utopías en la conquista de América y ahí pues se habla de las misiones de los jesuitas, se habla de Vasco de Quiroga, se habla de Pedro de Córdoba, es decir, Bartolomé de las Casas fue uno más entre los muchos que defienden a ese neófito, a ese recién nacido de la fe que es el indio americano. Por lo tanto, no tratamos de dar respuestas cerradas, tratamos de dar una serie de datos para que el lector se haga cargo de cuál fue realmente el proceso de evangelización y cuál fue el tratamiento que se dio a los indígenas en aquellos años.